Hola y bienvenidos a este otro vídeo de manejo de E-Plan. Una vez que ya hemos definido nuestro cajetín, guardado y configurado, lo que vamos a hacer es ver cómo podemos realizar una página nueva, un esquema multifilar en E-Plan. A la hora de crear la página, nos vamos a asegurar primero que el formato que vamos a utilizar sea el formato que nosotros queremos utilizar. Es decir, en mi caso, yo voy a ir a Fichero, Ajustes, Proyecto, abrimos el proyecto en cuestión, nos vamos a Gestión, Páginas y me aseguro que el cajetín estándar de mi proyecto sea el cajetín que yo he creado. En concreto, voy a utilizar el cajetín número 1. Bien. Además de eso, me voy a asegurar que las páginas que yo ya tengo creadas, es decir, esta página de títulos, tienen el cajetín número 1. Me voy a propiedades y me aseguro de que el cajetín que estamos utilizando sea el cajetín que yo quiero utilizar, en este caso, cajetín 1. En cuanto al quien lo dibuja y quien lo comprueba, pues vamos a poner aquí mi nombre y pues, lo voy a comprobar yo también. Perfecto. Ya tengo mi cajetín con todo incluido. Ahora vamos a crear la página. La página, como yo he definido mi cajetín estándar como cajetín 1, ya cuando la cree, pues evidentemente va a utilizar ese cajetín 1. ¿Cómo se crea una página? Bueno, lo primero que vamos a hacer para crear una página es situar dicha página. Es decir, yo cuando voy a crear una página me vengo a inicio y en página le doy a nuevo. Fijaos que cuando le doy a nuevo me aparece nombre de página completo. Esto de nombre de página completo es un poco confuso. Realmente lo que se refiere es al número de página completo. ¿Completo por qué? Porque el número de página en este caso sería la página 2. Y aquí veis que tiene el igual, es decir, la designación de función, y tiene el más, es decir, la designación de localización. Entonces, como podéis suponer, yo lo primero que tengo que hacer es darle la función y la localización del plano. En este caso, el plano que queremos hacer es un plano de alimentaciones. Los planos de alimentaciones simplemente lo que muestran son todos los elementos de protección y de transformación de energía que necesita nuestra máquina tener para poder funcionar. Es decir, si tiene alimentación alterna, cómo es esa alimentación alterna, qué protecciones tiene y qué es lo que está alimentando en alterna. Si tiene en continua, pues cómo conseguimos esa continua, los elementos de protección que se requieran y también los elementos de transformación si es que necesitamos hacer transformaciones de alterna a continua, además de los circuitos que alimentan. Si tiene, por ejemplo, algún tipo de transformación de voltaje en alterna, es decir, si la máquina se alimenta a 110 voltios en alguna de las partes, pues también va a tener las protecciones y va a tener esos elementos de transformación. Es decir, nuestra página de alimentaciones o nuestras páginas de alimentaciones, depende del tamaño que tenga la máquina, van a mostrar ese tipo de elementos. Concretamente, para el proyecto que nosotros estamos desarrollando, nuestra máquina tiene dos cuadros. Esos dos cuadros que tiene la máquina, uno es el cuadro donde está toda la paramenta o prácticamente toda la paramenta, y el otro cuadro va a ser un cuadro que va a tener, aparte de todos los borneros necesarios, va a tener un sistema de entradas y salidas distribuidas, es decir, un sistema
digamos que nos acerca las entradas y salidas a la máquina. Como tenemos dos cuadros y tenemos diferentes funcionalidades, debemos definir en nuestra página a qué función nos estamos refiriendo y ese plano, los elementos de ese plano, dónde están situados. Al menos, como veremos más adelante, dónde están situados la mayoría de esos elementos. Si yo en el nombre de página completo clico en los puntos, veo que tengo la posibilidad de cambiar la designación de función y de cambiar la designación de localización, pero realmente yo no tengo creada ninguna función ni ninguna localización. Debo crearlas. Entonces, podría crear todas las que necesito si hiciera una planificación del proyecto correcta, o podría ir creándolas a medida que yo las vaya necesitando. En este caso es lo que vamos a hacer. Entonces, antes de crear la página, cancelamos, y antes de crear la página voy a crear la función que va a llevar el plano y la localización donde van a estar los elementos del plano. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues me voy a herramientas, y en herramientas veis que aquí hay identificadores de estructura. Si yo clico en identificadores de estructura, yo aquí puedo modificar tanto la designación de función como la designación de localización. Voy a añadir una designación de función. Esa designación de función voy a querer que sea de alimentación, es decir, todos los elementos que están identificados con la designación de función que voy a poner aquí son elementos de alimentación. Las protecciones, los elementos de conversión de energía, los borneros, si tiene interruptores, todo lo que yo sitúe en el plano que esté identificado con la función de alimentación, quiere decir que forman parte de esa función. Son dispositivos que tienen esa función. Le vamos a poner un código, por ejemplo, AL, y en la descripción le vamos a poner alimentación. Si fuese un proyecto grande, a lo mejor tendría que poner alimentación en continua, alimentación en alterna. ¿Por qué? Bueno, porque tengo muchos elementos de alimentación en continua, muchos elementos de alimentación alterna. Eso depende de cómo nosotros queremos estructurar el proyecto y también depende del tamaño del proyecto. Es decir, en grandes proyectos con máquinas enormes, a lo mejor necesito muchos planos de alimentación. Y además de necesitar muchos planos de alimentación, necesito varias funciones un poco para organizar. Podría poner alimentación solo y hacer pues 10-12 planos de alimentación, todos situados así, pero a lo mejor prefiero dividir alimentación alterna, continua y otros tipos de alimentaciones, simplemente para tener la cosa más ordenada. Con respecto a la designación de localización, exactamente lo mismo, es decir, le damos al más y creamos una localización. ¿Qué localización vamos a crear? Pues vamos a crear el cuadro principal, es decir, el cuadro donde van a estar situadas la mayoría de los elementos. Van a estar situados las protecciones, el autómata, los contactores, todo, digamos, o casi todos los elementos que va a llevar nuestra instalación van a ir en el cuadro principal, ya que es una máquina que no es especialmente grande. Incluso en máquinas muy complejas normalmente tenemos un cuadro principal y uno o dos cuadros secundarios, pero como mucho uno o dos cuadros secundarios. ¿Cómo le voy a llamar al cuadro? Bueno, la designación oficial de los cuadros, cuando vemos la norma UNE, es UCA. Entonces pongo UCA, y como yo sé que en el proyecto va a haber más de un cuadro, voy a designar el cuadro principal como UCA1 y voy a designar el cuadro secundario como UCA2. Es decir, tengo dos cuadros, pues los numero. Este va a ser cuadro principal.
Y ya si quiero, como es algo que yo ya sé que va a pasar, aunque no vaya a hacer ningún plano por ahora del cuadro secundario, pues ya lo puedo crear. Es decir, puedo darle al más y crear un UCA2 que me marque el cuadro secundario. Esto lo usaré cuando yo lo necesito. Aquí lo tengo jerarquizado, es decir, siempre se va a mostrar primero el UCA1, después el EAA y después el UCA2. ¿Que quiero modificarlo? Pues no pasa nada. Lo que puedo hacer es bajar el UCA1 y así va primero el EAA, después el UCA1 y después el UCA2. Si os dais cuenta, el EAA, que sé que se genera automáticamente en localización, no tiene designación. A ver, es una designación que pone por defecto en la plantilla de la IEC que en este caso no nos rellena la designación. Podríamos ponerle algún tipo de designación, como puede ser, pues no sé, generar el proyecto. Es decir, es una ubicación generar el proyecto. El índice está situado en una localización que es generar el proyecto, no es específica. Incluso la propia designación de función CA1, que también está creada de forma automática, también le puedo poner algo. ¿Qué función tiene? Pues podemos ponerle que tiene una función de documentación, por ejemplo. Tiene función de documentación. Esto es una cuestión que decide la persona que hace pues, el proyecto, ¿no? Decimos que sí y fijaos que pasan varias cosas. La primera, en mi cajetín aparecen en el CA1 el nombre de la designación, documentación, y en el EAA aparece el nombre de la designación, que es generar el proyecto. Bien, ya tengo, para crear mi página, tengo la ubicación y tengo la función. Me voy a nueva otra vez en el menú inicio y se la doy, es decir, nombre de página completo, pues va a ser de la función alimentación y la localización cuadro principal va a ser mi página. Veis que pone nombre, pero no es el nombre, es el número. Es mi página número 1. Es la primera página de esa designación y de esas dos designaciones. Lo pongo. Ahora, tipo de página. Veis que aquí pone hoja de título portada. En este caso no es una hoja de título en portada. Aquí tengo todas las páginas que yo puedo hacer. ¿Qué nos puede interesar a la hora de realizar planos? Pues el monopolar, el multipolar, el esquema de fluido para las partes de neumática o de hidráulica, y por ahora no mucho más. En un principio, después podremos ver más, pero en un principio estos tres son los que donde nosotros vamos a trabajar sobre todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un esquema multipolar. Normalmente los planos de las máquinas se suele hacer en esquema multipolar. Si necesitamos un monopolar, lo hacemos y ya está. Le damos a esquema multipolar y descripción de la página es donde nosotros vamos a poner el título de la página. Esta página va a ser la página alimentaciones. Podría ser otra cosa, pero en este caso le vamos a poner un nombre de página sencillito, es alimentaciones, ¿vale? Más datos que debo cubrir. Bueno, pues el campo adicional 1, que es quien lo ha creado, es David Siejo Espiño, muy bien, y podría poner quien lo comprueba. En este caso no voy a poner quien lo comprueba, podría ponerlo, pero en este caso no lo pongo. Y entonces acepto y me va a crear la página nueva. Fijaos, ya me la ha creado. Bien, veis que en el proyecto, aparte de tener el CA1, el EAA con su hoja de título,
tengo la nueva función con la nueva localización y la página nueva. Este orden y esta jerarquía, lo hemos visto en vídeos anteriores, se le da en las propiedades del proyecto. Es decir, cuando venimos aquí y vamos a estructura, veis que la estructura de página es designación de función, designación de localización, y el orden es primero los iguales, después los más, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Primero los iguales, después los más. Ya tengo mi página de alimentaciones, me voy a ella y veis que es una página con el formato en blanco. Veis que tengo el nombre del proyecto, tengo el nombre de la página, tengo el nombre de quien lo está diseñando y tengo pues la identificación con el número de hoja, las páginas, que en este caso es la hoja 1, porque es la hoja 1 de la parte AL de UK1, pero es la segunda, es 2 de 2 porque tengo una página de títulos anterior. Bien. Y ahora ya, con todo esto que he hecho, ya puedo comenzar a dibujar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Simplemente en este vídeo lo que hemos visto es todas las cuestiones que tengo que tener en cuenta a la hora de crear la página. Toda la parte de asignar las designaciones, qué propiedades hay que cubrir a la hora de crear la página y pues un poco el proceso de creación de página. Sin más, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.